Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, un balance a la salud en el año 2017. Pero vamos a hacer ese balance con los profesionales que ven la salud desde otro ángulo. Son las periodistas y los periodistas que son reporteros y reporteras de los servicios de salud en la República Dominicana. Son los que conversan con los pacientes, con las enfermeras, con los médicos y que llevan la información oportuna todos los días a través de los diversos medios de comunicación. Tenemos 4 distinguidas invitadas hoy. En esta primera etapa vamos a tener aquí, en esta primera parte, a María Teresa Morel, del área que cubre el área de salud en el periódico El Caribe, y tenemos a Lisania Batista, también una reconocida periodista del área de salud del periódico Diario Libre. En una segunda parte tendremos a Doris Pantaleón del Listín Diario y Altagracia Ortiz del periódico Hoy. Vamos a una primera pausa y de inmediato empezamos la conversación. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Bueno, distinguidas colegas y amigas, María Teresa, Lisania, este ha sido un año que fue un tanto movido en términos de salud. Me gustaría que cada una en su momento me mencionen por lo menos los 3 acontecimientos que a juicio de ustedes fueron los acontecimientos principales en el año 2017 en todo lo que tiene que ver con la salud en República Dominicana. Vamos a ver a María Teresa del Caribe. Bueno, para mí, antes que todo saludos, para mí el hecho que más marcó el 2017 fue el tema de las huelgas médicas que dejaron sin atención a miles de pacientes. Las portadas de los periódicos desde junio, más o menos junio, julio, fueron ocupadas por estas huelgas que dejaron todos los hospitales sin servicios médicos por un tema de interpretación de los acuerdos en los cuales el colegio médico quedaba inconforme con un punto en el cual ellos decían que había sido incumplido con el tema del aumento salarial. Este tema pues fue recurrente y todavía lo estamos viendo a finales de año y seguirá en el año ¿Cuáles 2000. otros 2 tú puedes señalar como puntos así importantes este año también? El tema también de la mortalidad infantil y la mortalidad materna también continuó ocupando las portadas de los periódicos y de preocupación para los profesionales de la salud y de la misma población. Vemos que ha tenido un incremento con respecto al año pasado, llevan más de 2.700 muertes infantiles y 177 muertes maternas. Y el tema también, otro tema importante que aunque queda un poco relegado, es el tema del dengue. Vemos una reducción, apenas un muerto en este año con respecto al año pasado, de que se registraron 40 decesos por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Podemos decir que quizá haya sido por un tema de que la población se ha sentido un poco más empoderada en la eliminación de los criaderos y las mismas autoridades han hecho un trabajo importante en ese sentido. Prevención. De prevención, correctamente. Vamos a ver, Lisania, para ti los 3 principales asuntos a resaltar. Ok, saludos amigos. Bueno, yo coincido con María Teresa, son los 2 primeros, pero yo le puedo agregar que sigue un tema muy importante y es la falta de hospitales. La construcción todavía de 56 hospitales que hace más de 2 años, 3 años, inició el gobierno. La mayoría en reparación. La mayoría en reparación, pero que todavía eso no ha terminado. Entonces, ¿qué obliga esto? A que haya una sobrepoblación en los que están habilitados. Por ejemplo, en el hospital Padre Villini, es un hospital pequeño, y ese hospital está súper poblado. Ahí se hacen hasta 15 cirugías diarias, porque existe una situación. El Morgan, como se le llama popularmente a Luis Eduardo Aibar, no existe, está en construcción. El Francisco Moscoso Puello, que es un hospital de gran demanda también a nivel nacional,
ese está en reparación en la mayoría de sus áreas, entonces muchos pacientes son enviados a ese hospital y al Hospital Marcelino Vélez de Herrera. Son hospitales que están totalmente abarrotados de pacientes. Ese es un tema también, más lo que mencionó María más lo que mencionó María Teresa. Otro tema es uno que cada cierto año sale a relucir, que es la falta de vacantes o de plazas para médicos. Entonces está la polémica de que se están graduando muchos médicos, pero no tienen plazas donde trabajar. Incluso ahora que tú mencionas eso, yo sé de varios casos de hijos de amigos, muchachos y muchachas se han graduado y entonces no encuentran para hacer la pasantía. Sí, la pasantía de ley es un tema, que es Sí, el año obligatorio que tienen que trabajar al Estado. Entonces, después de eso está la especialidad, que es cuando concursan, también más complicado que todavía. es todavía mucho más complicado. Ofertan 1000 plazas y se examinan 4000 médicos. Entonces, 4000 para elegir 1000. Eso y a eso hay que complica. añadirle también el tema de que se jubilaron, se pensionaron más de Ese fue un tema importante también. como 100 y pico, 700 médicos aproximadamente, y no se ha realizado el concurso para suplir ese personal, igual también con las enfermeras. O sea, hay una sobrecarga de trabajo sobre los profesionales que están en los hospitales. Y realmente es un tema muy preocupante. ¿A qué ustedes pueden atribuir esa parte? ¿Sería algo propio de la burocracia estatal, que siempre es un tanto lenta, o es que faltan recursos? Porque yo creo que una cosa que a un país nunca le sobra debe ser un profesional de la salud, porque siempre, mientras mejor cobertura, es todavía una mayor garantía para la población, pero se ha sido un poco lento para captar a esos nuevos médicos y enfermeras, y uno no se explica el por qué. Hay un poco de todo. Hay médicos que solamente quieren trabajar en la capital. Entonces, la capital tiene muchos médicos y se necesita, sin embargo, en el interior. Entonces, eso se refleja aquí, esa realidad. Otra situación es que se han tomado medidas que yo considero populistas. Sí, planificación. Sin planificación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, lo de pensionar, casi 3000 médicos. Muchos sí tenían la edad correspondiente, otros podían aguantar. Pero sin embargo, es verdad lo que tú dices, porque quizá muchos anhelaban la pensión. Sí. Pero he visto casos de Otros médicos no. que se quejan porque dicen que ellos no querían que los pensionaran. De hecho, en el último... Que dicen que ellos tienen cierta edad, pero que se sienten hábiles y con Para todas sus seguir, energías para seguir trabajando. En el último diálogo que se realizó la semana pasada entre el Colegio Médico y las autoridades de salud, se hablaba de que se iba a revisar caso por caso, porque hay muchos profesionales, como usted dice, que se sienten en la capacidad de seguir trabajando y que le tomó de sorpresa esta medida. O sea que no se hizo con el debido, no se planificó. Lo mismo que con los hospitales. De esos hospitales que se intervinieron de manera simultánea, solamente se han entregado 11 de esos 56. Eso sí fue, me parece que hubo improvisación, porque en principio incluso recuerden que el gobierno vendía esa iniciativa como una gran cosa. Y hasta uno medio se llevó a creer en principio que bueno, 50 y tantos hospitales van a estar rehabilitados. Pero no se pensó que eso era una meta demasiado ambiciosa y que no se iba a terminar tan rápido, cuando aquí a veces un solo centro, y Verbigracia, el Hospital Cabral Ibáez de Santiago, que no sé cuántas intervenciones y cuántos años lleven eso, y no lo concluyen. Lo mismo con las maternidades. ¿Cómo usted va a intervenir 3 maternidades, las más importantes, de manera simultánea? Lo que ocasionó, yo diría que esto también tiene que ver con la alta mortalidad neonatal, porque aunque no se habla de que hay factores de tipo médico en las embarazadas, las adolescentes, que son factores que influyen en la mortalidad, pero también el tema de que hay hacinamiento. Se está hablando de que 2 y 3 parturientes se acuestan en una misma cama. El tema de los recién nacidos comparten un mismo cunero, lo cual incrementa las infecciones con el tema. O sea que ha habido mucha improvisación en este tema. Sí, ha habido improvisación, pero también hay una situación, y es que los médicos también se resisten al cambio. Por ejemplo, en hospitales como el de Barahona, que han puesto relojes porque no quieren cumplir un horario. Ese es otro tema. Entonces, eso es otro tema muy importante en salud. Bueno, está en las discusiones, eso ha estado presente. Sí, sí, no quieren cumplir un horario, y de verdad, yo conozco casos de médicos que están nombrados desde hace años en un hospital y nunca van. Hay de todo, porque es verdad que hay gente que apenas va, y hay otros muy entregados. Y otros muy entregados, así es. De hecho, voy a mencionar 2 casos porque estuvieron compitiendo por la presidencia del Colegio Médico, tanto doctor
Clemente Terrero es un hombre que todo el mundo que lo conoce sabe que cumple. Sí. Cumple inclusive de más con su horario en el sector Así público, es. aunque trabaja también en el sector privado, porque todo el mundo Sí. sabe que con el salario del sector público no es mucho que se puede hacer. Y el propio doctor Roa también es muy cumplidor y muy humanitario, que ganó ahora la presidencia. O sea, esos son dos ejemplos. Sí. Pero sí es verdad que hay muchos que hacen lo posible por solo pasar acaso y no cumplir con lo que les corresponde. Sí. Pero hay un tema sobre eso, y eso lo ha tratado el doctor Roa y otros médicos, que dicen que debe haber un acuerdo de flexibilidad por lo siguiente. Un médico traumatólogo, por ejemplo, está en un hospital como el Darío Contreras o el Neyaria o Juan Bosch, y llega una persona que ha tenido un accidente y llega a punto de perder la vida. Si ese médico ya iba a ponchar la tarjeta para irse, no se puede ir. No. Entonces, si dura ahí 8 horas, quizá tiene casi que amanecer con ese paciente para salvarle la vida, no se puede ser tan cerrado y decirle que entre de nuevo a las 8 de la mañana. Pienso que debe haber una flexibilidad. Sí, sí, debe haber Y una eso es razón. entendible porque no es una fábrica de ropa, una zona franca, o sea, eso no pero son un obreros. trabajo. No, Claro, son liberal. personas que se cansan, entonces un cansancio puede hacer cometer un error. Exacto, y por el eso- tipo de profesión. Es como el Exactamente. piloto de avión que si vuela 24 horas, tiene que descansar 24 horas porque usted Claro. está poniendo en riesgo la vida de la gente. Claro. Yo pienso que ojalá que haya un acuerdo en esa parte. Yo también. No puede ser una cosa tan cerrada. No. Y en la parte del horario, que sí, que si se pueda consultar en las tardes, pues que se consulte, pero que Exacto. sea en base a un acuerdo, a un propósito real, no a que le impongan cosas, porque entonces ahí es que está el problema. Y además porque las quieren- horas, se supone que a la semana hay un determinado número de horas, Lisania Sí. y María Se hablaba Teresa. de Sí, 20. pero- Si un médico, por ejemplo, los miércoles se le dificulta porque tiene otras ocupaciones, pues que se distribuyan esas horas en el resto de la semana, porque yo creo que en la tarde Claro, muchísima gente claro. necesita también que se le consulte. Sí, pero tú vas, Espera. por ejemplo, los hospitales de 7 de la mañana a 12, tú lo ves lleno. Llenos. Tú vas a las 2 de la tarde y tú casi no ves ni pacientes ni médicos. Entonces, inclusive eso es irracional en el uso del tiempo, que al propio paciente le claro. convendría, a muchos que no pueden en la mañana, ir en la En tarde, la tarde. y Sí. que también haya profesionales en la tarde para atenderlos. Ese era un propósito que lo planteó el mismo director del Servicio Nacional de Salud, de que se ofreciera consulta hasta las 8 de la noche. Y me parece que solamente el Moscoso Puello, me parece que comenzó a implementar esta medida porque también ha habido, como dice Lisania, mucha resistencia por parte de los médicos cuando se intentó aumentar de 4 a 6 horas, me parece, Sí. las consultas. Y eso fue uno de los temas que llevaron a las huelgas médicas que tanto afectaron a la población. Pero ahí yo pienso que debe haber flexibilidad tanto del colegio ambas médico partes, como de las claro. autoridades. Porque yo pienso que a los propios médicos les convendría. Si te dicen, bueno, ok, tú tienes tu asunto privado en la mañana, pero tú vienes aquí de 4 de la tarde, qué sé yo, a 8. Sí. Sí. Y luego, ¿verdad? Son consultas. Si es cirugía, ese día tú no vienes, viene otra hora porque necesitas estar más descansado. Claro. Como que esas cosas se pueden, pienso yo que si se Yo planifican creo bien. sí, yo creo que sí, además que el médico es 4 horas, pero es 4 horas un día a la semana. No es que ellos van todos los días o de lunes a viernes, es un día a la semana y aún así hay muchos que ni siquiera quieren ir. No, ya eso es reprochable. Y Entonces, ahí yo pienso que el primero que debe tomar medidas es el colegio médico Ujú. para que se gane el apoyo de la población. Ujú. Claro Sí. que sí. Mira, Gustavo, hay otro tema otro tema en salud que también llamó la atención este ¿Cuál año es? y fue la demanda legal a algunos médicos. También. Hubo una condena de una doctora por homicidio involuntario y eso despertó cierta curiosidad y movimiento entre las personas, entre el pueblo y se supo cuántas demandas legales recibe el colegio médico, pero que es algo también difícil de demostrar porque puede ser tu palabra contra la mía. Y entonces los abogados no son médicos. Y los abogados no son Se médicos. supone que exacto. el Ministerio Público, ¿verdad? Todos los tribunales deberían tener a su servicio médicos especialistas en cada caso que puedan dar una orientación respecto a cada caso. No es tan fácil. No. Otro tema también que pudiera añadirse fue, por primera vez se habló se planteó la posibilidad de una huelga en las clínicas Ah, privadas, sí. porque los Ah, médicos sí. también intentaron
o sea, han estado reclamando con justa razón el tema de la actualización de las tarifas, que se han mantenido congeladas por consulta en 260 pesos. Entonces los médicos alegan de pero que... ahí no es esa no es la clínica, eso no son las ARS. Las ARS sí. Y pero, médicos. exacto, en la clínica, o sea, el régimen contributivo, lo que le paga a los médicos son esos 260 pesos por paciente. Sí. Y eso también hay que ver por los procedimientos que también le pagan. Pero de eso le descuentan, porque de los 300 que contemplan en otros casos en los hospitales, son 270 que les dan nada más. Exacto. Sí. Y dice, Eso hay 30 pesos de impuestos, o sea que eso es una carrera de taxi de lo barato. sí, entonces... y muchos de esos médicos tienen que pagan consultorios. Claro, Es consultorios decir, que carísimos. cuando sacan cuenta, al final... Bueno, de nuevo, y ustedes fueron testigos de primera línea, en este año mucha gente habló de la necesidad de revisar tanto el régimen que tiene que ver de la ARS, su relación con el paciente, con las clínicas, los médicos y relación con los hospitales, como lo de las AFP también, que es otra parte que aunque no es exactamente salud, está muy vinculado, Sí. porque si usted se retira medio viejuco, viejuca, ahí es que necesita más cuidados médicos, Claro. y esa pensión, eso está en el aire, como quien dice, porque mucha gente no ha acumulado la cantidad de cuotas, es 1% del salario, esa es una parte que ya en los países donde se supone que había un mejor régimen, como Chile, la gente está tirada a la calle pidiendo que se revise. Que se revise, así es. Hasta en Costa Rica, que es uno de los países más avanzados en seguridad social también. Lo que se ponen de ejemplo, siempre se Sí, ponen de ejemplo Colombia, Costa Rica, de Cuba, de regímenes distintos, pero se Sí. ponen de ejemplo que han logrado buenos Que han avances en logrado salud, y buenos el mismo avances. Chile. Entonces nosotros tomamos un sistema que ya está en desarme. Vamos a Aquí decir cogen un así. chin de lo peor de cada De lo caso. peor de cada Ya caso. eso lo digo yo. Entonces, Hacen una mezcla, que ¿qué está peor ese? Coge un chin de ese, de este. Sí, el gobierno presentó un anteproyecto de reforma de la ley de seguridad social, y en ese sentido hubo mucha resistencia de parte de tanto de la Asociación Dominicana de ARS, de Administradoras de Riesgos de Salud, como de la misma administradora de fondos de pensiones, porque si esto se plantea, pues se verían reducidas sus ganancias, que se han multiplicado. Sin embargo, ustedes revisan lo que a ustedes les llega de la AFP, por ejemplo. Eso va a ser un engaño. A ver, Que aparte de los dividendos que le ponen, que es un 0,0 que sé yo cuánto, cuando pasa el rendimiento de esa parte, es el 25% que te quitan de rendimiento de extra. rendimiento extra. Eso es una así tasa que nadie lo aguanta. Y con la seguridad social, lamentablemente, la atención primaria, Ujú. que eso nunca No ha arrancado. No Claro, arrancó, no pero ahí arrancó. también, ahí están la asociación de clínica, todo el Entonces, mundo. ahí es una culpabilidad general. Sí, Ahí sí. tienen culpa los médicos, Todos los los dueños de actores. clínica, todos los actores del sistema tienen culpa de que la atención primaria aquí todavía no sea una realidad. En ese punto yo coincido Sí. con el presidente del nuevo presidente del Colegio Médico, que habla de que la salud es como una especie de mercado persa, donde el que tiene más recursos para pagar es el que tiene derecho a la salud. Si usted no tiene los recursos para atenderse en una clínica, usted lamentablemente no tiene acceso a un servicio que debe ser garantizado por el Estado, pero que No, lamentablemente... incluso muchos hospitales de Estado que son modelos, pero cobran. Modelo. Sí, cobran caro. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias a la distinguida colegas María Teresa Morel del Caribe y a Lisania Batista del Diario Libre. Yo creo que me pusieron más al día de lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Ahora en la segunda parte vamos a conversar con Altagracia Ortiz Gómez de El Periódico Hoy, con Dori Pantaleón del Listín Diario. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora por Acento TV. Les recordamos que ustedes nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, así en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Estamos conversando sobre los principales acontecimientos noticiosos respecto a la salud en República Dominicana. En la primera parte estuvimos con María Teresa Morel del Caribe y con Lisania Batista de Diario Libre, y ahora tenemos a las queridas colegas Altagracia Ortiz del Periódico Hoy y a Doris Pantaleón del Listín Diario.
Las mujeres dominan el periodismo de salud y todos los periodismos ya. No sé los hombres qué hacemos en esto. Así es, saludos, qué bueno estar aquí. Por cierto, en los grandes periódicos no hay ninguno que tenga un reportero de salud hombre, ¿o sí? Todas somos mujeres. Somos mujeres. Bueno, el Caribe una vez tuvo a Alonso Rijo. No, pero ahora Pero mismo en está este María Teresa. O sea, en este momento es mujeres. Generalmente y el área de la Nacional y salud. el Día tienen... El Nacional tiene sus varones, pero no son sí, exclusivos sí. de, No son de ¿Y el salud. Día? El Una día mujer. no, una mujer, También. Dayana Acosta. Pero esto es una dictadura femenina. Dayana. Tú sabes que Popular. parece que han visto que las mujeres tenemos una sensibilidad especial. Y Entonces que- este es un tema. y que son muy trabajadoras. Muy trabajadoras, Sí, eso muy es lo trabajadoras. primero. Entonces una sensibilidad especial. Y acuérdate que salud es un tema muy sensible. Pero en general, porque por ejemplo en la redacción de acento.com.do apenas tenemos aquí presente un hombre reportero. Y luego tenemos otro en Santiago, pero el resto, las periodistas son mujeres. Se ha ido feminizando la carrera. Sí. Yo no tengo los datos de las universidades, pero uno ve la cantidad de muchachas muy buenas que están siendo egresadas. Pero en general, si tú vas a las graduaciones, la mayoría son mujeres y sobre todo la mayoría que obtiene méritos académicos en la graduación. Son mujeres muy destacadas. Más dedicadas. Y no solamente esta carrera de comunicación, tú vas a las universidades y tú haces un sondeo y son mujeres, la Medicina, mayoría. por ejemplo, En la Cocosa. mayoría de las, Sí. de las especialidades que se están cursando. Por de ejemplo, la profesiones. especialidad de pediatría en medicina son pediatras, Mujeres, la mayoría también. Ginecobstetricia igual. Sí, sí. Hay algunas especialidades. Es que los hombres son muy arrogantes y no están desplazando. Pero no debería serlo, porque no somos Debería ser un 50-50. Yo siempre ¿Verdad? he creído eso, pero las mujeres realmente hemos avanzado más, o sea, hemos pensado más en prepararnos, pese a que tenemos muchísimas cosas encima, por ejemplo, el hogar, los niños, o sea, tenemos una La sociedad todavía es muy patriarcal, grande. es muy machista. Es A muy ustedes machista se la todavía, ponen muy pero difícil. pero la mujer ha ido avanzando mucho en Y eso habla muy bien de las mujeres. Igual Así que tú es. sabes que aún en los mismos medios hay que demostrar sobrecapacidad. Aún sabiendo de que esa capacidad de la mujer, tú sientes una mayor responsabilidad que se te carga. Se te carga, sí, así es. Eso es importante, hay que seguir avanzando en ese aspecto, igual que en el de los salarios, que sea igual también. Que sea otra cosa, que se dice también que aunque la mujer tiene toda la capacidad, generalmente los puestos ejecutivos los ocupan los hombres. O si ocupan el mismo puesto, les suelen pagar menos a las sueldo mujeres. es más bajo. una lucha también que está pendiente de Mucha que se discriminación, eche, la verdad, todavía Y existe. estando en los medios, por ejemplo, estando la misma capacidad hombre-mujer, tú ves que hay como un privilegio hacia el hombre, que sea el hombre el que dirija, si dirigir el periódico y no porque no haya mujeres preparadas. Así es. Bueno, ha habido casos de mujeres que dirigen, por ejemplo, Sí. el caso CDN, la mayoría han sido mujeres, la directora. Sí, Bueno, acaba sí. de salir Nuria, ¿verdad? y entró- Nuria y pusieron otra mujer. Esta niña familia, Sí, pero también familia. estuvo Altagracia Salazar, ahí estuvo Altagracia. Josefina Navarro también, o sea que ha habido muchas mujeres dirigiendo y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Bueno, entonces, luego de este introito Arriba feminista el que feminismo. tuvimos, vamos a hablar un poco de la salud. Yo decía que los que cubren, las mujeres y hombres, los reporteros de la salud, en este caso las reporteras, son las que viven el día a día de lo que pasa en nuestro sistema de salud, con los pacientes, con los médicos, las enfermeras, los hospitales. Bien, vamos a comenzar. A ustedes les quiero preguntar que me digan por lo menos uno o dos los puntos más luminosos que tuvimos este año en cuanto a nuestro sistema de salud y noticias de salud. Positivo, vamos a hablar de lo positivo primero. Bueno, yo podría empezarte citando dos aspectos que me parece que el sector salud lamentablemente es como decimos popularmente, cuando no está preso lo están buscando, o sea, difícilmente hay cosas, pero se hacen algunos esfuerzos. Por ejemplo, yo te voy a citar solamente dos. Este año se dio curso a los concursos para el nombramiento de directores de hospitales, que me parece que ese es un paso importante, que aunque quedaron... Que lo establece la ley, ¿verdad? Lo establece la ley, claro, que aunque quedaron interinos, unos cuantos directores, pero por lo menos se nombraron algunos. Y otro aspecto interesante que yo encuentro es que se introdujo la vacuna del virus del papiloma humano, que creo que es un sí, aspecto que sí, importante interesante. que Se debió- coordinó con educación Sí, con sí. el y Ministerio a de niñas Educación. preadolescentes y adolescentes. Desde los 10 años. Qué bueno, pese a la resistencia de sectores 8 y conservadores 9 que quisieron años, sí. retorcer la cosa y decir que eso era dando licencia Así para es. relaciones sexuales, lo que no tiene nada que ver. No, para nada, eso es prevención. Me Y yo parece pienso- educación. interesante esos dos puntos que tú Sí, señalas, Dori, sí, muy sí. importante, positivo. ¿Tú tienes alguno también? Altagracia? Dos aspectos que yo podría citar que tiene aristas negativas fue la gran cantidad de personas que viene del 2016, finales del 2016 e inicio del 17, que fueron pensionadas 6.000
800 y tantos servidores públicos de la salud. Es decir, aquí que un médico se pensionara era una hazaña prácticamente igual que enfermera. Eso tiene otro punto que podemos ver más adelante negativo. Y otro aspecto, un afán, un querer normatizar el sistema. Sí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con drogas y farmacia, ahí se está haciendo un esfuerzo que hay que reconocerlo. No llega todavía a materializarse, pero por ejemplo, para los registros sanitarios de los medicamentos y productos, ahí la licenciada Karina Mena, sí, está haciendo un buen trabajo para normalizar. Qué bueno, porque ese era un problema viejo que teníamos aquí. Sí, que se acumulaban muchísimos permisos y no salían. Y entonces venía cualquier bandido y trataba de introducir asuntos que no estaban claramente establecidos. Sí, lo cual no significa que no haya un montón de medicamentos falsificados y que no haya mercado. Hay que seguir combatiendo ese problema. Obligatoriamente. Bien, yo señalo también un punto positivo, me parece, que en las farmacias del pueblo, lo que depende de Promesecal, ya se retomó ahora con mayor decisión la distribución, por ejemplo, de preservativos y anticonceptivos, que eso es muy importante. Muy importante. Porque con todo eso ha habido un tabú y una resistencia de los sectores conservadores, por eso es importante en un país que tiene una de las tasas de embarazo adolescente más alta del continente, y es un problema gravísimo. Entonces, 25% de nuestras adolescentes ha estado o está embarazada. Y eso es un problema grave, que todo el mundo sabe lo que eso arrastra en materia de pobreza, mortalidad materna, problemas después sociales, porque un niño criado por un niño, entonces todos esos problemas que se arrastran sociales. Eso te evidencia que cuando se quiere se puede, o sea, se rompen series de tabúes, porque desde hace muchos años se ha estado trabajando y luchando en el país para introducir la venta de los anticonceptivos y en promesa, o sea, que esté al alcance de la población. Claro. Precisamente para prevenir. Son precios casi simbólicos que tienen. Son simbólicos, son 50 centavos por un tratamiento de 3 meses, imagínate tú. Así se están comprando a través de organismos internacionales, por lo cual al país le sale mucho más barato. Y es un plan piloto, están comenzando. Exacto. Pero eso merece entonces el aliento y el espaldarazo. Así es. Sí, un reconocimiento. Otro reconocimiento es el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública, que también hace una excelente labor. Muchas personas con cáncer y con enfermedades que es imposible costearla. Incluso hay unas enfermedades que cuestan millones de pesos, son esas que se llaman enfermedades huérfanas, porque ni siquiera la industria se interesa por fabricar medicamentos para ellos. No, porque la industria piensa en negocio y eso no es negocio. En mayor cantidad, en venta, en mercado. O sea que también ese es un programa que también hay que reconocer. Me consta sí, que en ese sentido no se desampara a una persona. Si se hace la diligencia, se le asiste. Así es. Tú tenías, por ejemplo, los pacientes que se hacía un trasplante renal. Ese paciente va a necesitar medicamentos para mantener ese trasplante de por vida. ¿Qué pasaba con esos pacientes? Es una condición especial. Sí, porque necesita mantener, o sea, para evitar rechazos. Para evitar que se rechace el órgano. ¿Qué ocurría con esos pacientes? Que si a ti te trasplantaba el doctor Juaniquito Pérez en la clínica tal, tú venías del sector privado, por tanto tú tenías que ver cómo tú hacías, pedías o ibas a los periódicos buscando asistencia, pues el Estado asumió esa responsabilidad. Todavía necesita mayor cantidad de recursos porque hay un montón de enfermedades, como dice Doris, que son huérfanas y necesitan un apoyo obligatoriamente. Ninguna familia puede asumirla. La gente se olvida muchas veces que el Ministerio de Salud de República Dominicana tiene como un apellido al final que dice y asistencia social. Que se lo han ido quitando. Se lo han ido quitando. Incluso el público ya nada más dice Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, porque dicen que es el organismo, dice la Ley General de Salud, es el organismo para regular. Entonces lo de la asistencia le enviaron a otro departamento. Sí, la separaron a diferentes Y lo de áreas. Público, porque no se supone que regule nada más la salud pública, debe regular la salud de todo el país. Porque la salud es un asunto público, aunque se haga en una parte privada. Es un bien público. Claro, es lo que la discusión que tienen los abogados respecto a lugares que dicen yo tengo una discoteca y no me caen bien la gente de color y digo no, aquí no entran negros. Y digo no, porque esto es privado. No, según la ley hay lugares que son público por naturaleza. De servicio, exactamente. Por ejemplo, un parque, una calle, y otro que llaman los abogados por destinación. Si tú lo abres para servir al público, no puedes decir quién entra o no entra porque te caiga bien. ¿Qué es lo que pasa, Gustavo, muchas veces en esos servicios de centros que hay en las carreteras?
que te expenden alimentos y estas cosas, que aunque tú no vayas, ellos te deben autorizar a tú usar ese baño, porque eso es un bien público que usted tienes ahí. O sea, claro. Que algunos para quieren eso poner se le autoriza que operen en la carretera. Efectivamente, y eso es de todo, el pedazo donde está, eso es de todo. Así Exactamente. Es. Qué bueno que eso se tenga más claro. Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco de las noticias que ustedes piensan que fueron las más resaltantes, y ahí caben todas, las positivas y negativas. En el sector salud, por supuesto. Sí, vamos a ir diciendo una y una ustedes. Yo creo, Doris, que no recuerdo que haya habido otras noticias tan resaltantes, pero desde el mes de septiembre hasta diciembre nosotros tuvimos 7 huelgas en el país, paros médicos. La lucha de los médicos por las reivindicaciones que ellos reclaman. Sí, ahí retomo lo que había dicho. Recordemos que el Estado pensionó a alrededor de 6.800 trabajadores de la salud. Eso generó un montón de problemas que fueron desde que se quedaron en orfandad muchos hospitales con médicos emblemáticos que tuvieron que irse, enfermeras, y el Estado no los repuso. Otros querían quedarse, porque tú sabes que tener un puesto en un hospital da poder. Entonces, eso... No, y quizá, vamos a decir, hay muchos que entendían que estaban todavía con las energías para trabajar y quizás que no estaban preparados para dejar de producir. También, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que llegado... eso fue en noviembre del 2016, los primeros meses del año fueron como ajustándose en materia de... Fueron de paz laboral, podríamos decirlo. De paz laboral, se puede... Acuerdo, ese es un buen término, Doris. Pero luego el entonces presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, dijo que no, que había un montón de puntos que no se había cumplido, pero específicamente un porcentaje, Doris, que ahora no preciso, salarial, que el Estado no había cumplido, y a partir de ahí... Fue una interpretación, la verdad, Gustavo, que cuando tú te pones a analizar el acuerdo que se firmó en noviembre, como dice Tati, del año pasado, ya en agosto empezaron los conflictos en el sector salud, precisamente por la aplicación del 15% faltante del aumento salarial, que fue de un 25% para el año que se acordó. Entonces, era diferido que se iba a pagar, un porcentaje en un 10% en enero, que se aplicó y no hubo ningún problema, pero cuando llegó agosto de este año, que se debía aplicar el 15% para completar el 25% acordado en general, pues el Colegio Médico dijo que hubo médicos que quedaron fuera porque no se le aplicó completo, o sea, se le aplicó un 22, un 21, un 20, pero ellos exigían que se cumpliera con el 25. Pero las autoridades lo interpretaban de nivelación, y decía que era nivelar el salario a todos por igual, y entonces algunos médicos tenían menos salario y no llegaron a los integrantes de la comisión de mediación utilizaron ese término que tú dijiste de interpretación, que había un problema de interpretación, lo habían dicho en un par de ocasiones. Sí, había problemas de todos los lados, porque uno también podía olfatear que ahí había mucha animadversión contra el doctor Waldo Ariel Suero. Sí, parece que una figura, ahí se estaban repeliendo desde el principio. Desde el principio, o sea, la verdad que la figura del doctor, que muy querida para el mundo médico, el doctor Waldo Ariel Suero, porque valorado, nos decía él en una ocasión a Doris y a mí, yo quisiera que los periodistas tuvieran un Waldo, ojalá ustedes quisieran. No, hay una cosa curiosa, la gente se olvida que Waldo Ariel Suero es miembro del Partido Reformista. Y quienes llevaron al estrellato a Waldo Ariel fueron los gobiernos del PLD, porque él nadie lo conocía. Entonces le dio fundazo a Rodríguez Odevila, que entonces luego también pasó a ser apoyado por los partidos que adversaban al PLD, entonces funda con el PLD. Sí, porque él es un sindicalista. Sí, él es un gremialista. Él es un gremialista. Si tú quieres decir algo a favor, es una gente que se ha dedicado a eso. Sí, él se ha dedicado a eso. Él defiende a su gente. Y hay que decir en favor del doctor Waldo Ariel Suero que mucha gente se lo comía vivo, lo acababa, pero el doctor tiene muchos problemas económicos resueltos. O sea, que no es una lucha personal. No, yo sé que él tiene incluso en el sector privado, es exitoso. Trabajador. Él no es porque necesita un sueldo. No, exacto. Y en su servicio, en el Hospital Robert Ricardo, aquí estamos nosotros como haciendo las relaciones públicas, Waldo, pero la verdad que pues son hechos. Es un pediatra dedicado en su servicio en el Hospital Robert Ricabral. Sí, trabajador. No es que si no fuera así, se lo hubieran sacado. Se lo hubiesen sacado. De hecho, le estaban sacando. Él es un hombre de confrontación. Sí, así es. No baraja pleito. Él sabe que se buscó, pero no encontraron. Entonces, algo de este año, bueno, el dengue, tú sabes que el dengue ha sido siempre problema durante muchos años, pero este año estuvo totalmente bajo, o sea, no se registraron grandes casos de dengue, pero tuvimos un brote o una epidemia. De leptospirosis. Primero la epidemia de conjuntivitis, ¿te recuerdas? Muy Hubo fuerte una durante epidemia el año, este año de conjuntivitis con muchos casos.
y una epidemia también, un brote fuerte de leptospirosis, que fueron en el ámbito de la vigilancia epidemiológica los dos aspectos que más afectaron. Hubo muertes por leptospirosis. No, 72, casi hasta 72. la fecha hay 72 Uy, registradas. la gente no lo suele tomar en cuenta porque quizás es un poco más disperso, que no es en un punto del país, y uno aquí, uno allá. Pero Tuvimos en el Cibao con aquellas tormentas, aquellas todo lluvias. esto porque a se raíz de la mezclan las tormenta. aguas con ese de las ratas, de los otros animales. Exactamente, es una enfermedad mortal, Sí. tiene que Sí. ser intervenida rápidamente. Sí, El país ha tenido antecedentes, unas tormentas anteriores con una cantidad alta, más de 100 Pero lo del muertos. dengue demuestra, Doris y Altagracia, entonces, que cuando se hace la labor de divulgación y prevención y concienciación, da resultados. Claro. Porque claro. aquella campañita de cloro untado, tanque tapado, la gente ha aprendido. Bueno, Esa se aprendió también mucho. hay que decir, Doris, perdóname, que con el Zika virus, ¿verdad? Que fue Sí. una enfermedad que atacó Y que fuerte. tenía que ver con el mosquito Entonces también. también se hizo una intervención fuerte, hay que decirlo, con el Los mosquito Aedes criaderos, aegypti. que la gente tuviera Bueno, conciencia luego de la no- experiencia dejada antes del Zika virus, la La que tuvimos, la chikungunya. chikungunya, que También. tú sabes que afectó A medio país. a medio país. A más de medio país. Sí, sí, más del 70% de la población. Y el restante quizás no presentamos síntomas, pero lo tuvimos, el virus. Eso dejó una lección aprendida en el país, que con el Zika pues se puso de manifiesto. Con las intervenciones en los barrios. Y es lo que tú dices, Gustavo, con educación se logra todo. Hay que decir también con el dengue que es una enfermedad epidémica que tiene comportamientos, o sea, hay un año, hay que decir también eso en Sí, favor sí, de- hay unas años un año que epidémicos. sube y un Sí, año que baja, pero en si tú todas haces partes. en todas partes. Sí, Porque ha inclusive habido en Cuba, que está muy controlado, hay momentos, porque yo he visto sus boletines, que hay Sí. años que ha subido un poco Que más. sube, sí, se hay años convierte en- epidémicos, sí. hay años Sí. epidémicos. Este no toca pero- ser epidémico este año. Pero Pero como qué bueno. quiera, aunque no toca ser epidémico, están muy bajitos. O sea, en Muy comparación bajitos que los aunque casos. no son epidémicos, pero siempre se registran muchos casos. Yo quiero Sí. resaltar, Gustavo, no sé si Antes vamos- no, pero vamos Antes primero, de por favor, con resaltar. la anuncia de ustedes a una pausa comercial. Y Perfecto. cuando retornemos, te doy la palabra. Perfecto. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos conversando con las periodistas Altagracia Ortiz Gómez del periódico Hoy y con Doris Pantaleón del Listín Diario. Con ellas estamos hablando sobre la salud y la cobertura noticiosa de los temas de salud este año. ¿Tú tenías algo que anotar, Altagracia, antes que fuéramos a la pausa? Sigue siendo una vergüenza nacional las altas tasas de mortalidad materna en la República Dominicana, lo mismo que la mortalidad neonatal, que son los niños de 0 a 28 días de nacidos. Todavía en lo que va de año van más de 60 muertes, más de 60 muertes De madres. de madres ¿Y neonatos? y neonato 2000 y algo. Es una tasa vergonzosa. Infantil, la mortalidad La mortalidad infantil, Entonces, dentro de ese, el 80% del infantil son niños de 0 a 28 días de neonatos. nacidos. La neonatal, Exactamente. o sea, que hay que impactar. Aquí no se ha logrado impactar. No se ha logrado todavía. Y impactar. eso La mortalidad habla, esos son neonatal. de los indicadores que hablan de que en desarrollo humano estamos muy Muy lejos. mal. Muy lejos. Porque los países que han logrado tener un alto índice de desarrollo humano, esas tasas se han reducido muchísimo. Muchísimo. Esos son de los tres aspectos que dice Tati que hay que trabajar: mortalidad materna, mortalidad infantil y el embarazo en ¿Y adolescentes. Embarazo dónde, adolescente. dónde podría ubicarse quizá la falla para que esos indicadores no anden bien? Lo primero que tenemos lo conectamos con el punto que acaba de decir Dori, una tasa de embarazo en adolescentes de 25. Ese es un factor. El 25 de cada 100.000. Se habla de cerca de 30. Cerca de por 30 cada Es un Bien, factor mil importante nacimientos. porque un adolescente no está No preparada. tiene, ni para- su cuerpo está preparado. Ni está preparada para atender un neonato ni nada. de Así eso. es. Hay muchos riesgos. Después las unidades de cuidado intensivo en los hospitales, o sea, me decía el otro día una pediatra neonatóloga que entrevisté, aunque tenga 90 cunitas, la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia es que nacen mucho más. Hay niños que vienen con cardiopatías No congénitas. se da abasto. La alta No da demanda, abasto. es muy alta la demanda. No da abasto. Entonces hemos visto fotos que caminan en las redes sociales de 4 y 5 en una Pero cunita. además está la etapa anterior a eso, porque ustedes que son madres saben que una mujer que
con su compañero se prepara para la maternidad, hay todo un proceso previo de exámenes médicos periódicos, chequeos prenatales, y inclusive la alimentación de esa madre, todo eso. Entonces todo eso va planificado. Es todo un conjunto, Gustavo. Si eso es improvisado, una muchachita sale embarazada y quiere esconder el embarazo, no va al médico, no va a nada, entonces ya cuando va al médico quizás hasta tarde es. Hasta tarde, o sea, son inmaduras, o sea, para irse, esos chequeos deben ir mes tras mes, a veces no llegan, pero otra cosa que llega también a las maternidades son muchas madres que no se han hecho ningún chequeo, sobre todo haitianas, madres haitianas, improvisadas que llegan al momento de parir, de dar a luz, y ya es un riesgo y no se tiene una historia clínica de esa paciente. Es decir, el médico no sabe de qué tiene esa mujer, cuáles son los antecedentes para yo poder intervenir. No, pues hace lo que puede el médico. Hace lo que puede. Porque no hay un historial clínico. Entonces, ¿por qué, dicen los neonatólogos, por qué están muriendo? Mueren, primero la prematuridad. La prematuridad tiene que ver con las madres adolescentes. Así es. Bajo peso. Después las infecciones, bajo peso al nacer. Una tasa de infección altísima. Entonces, yo creo que es hora de que se intervenga. Bueno, otra cosa es los hospitales intervenidos. Señor, el Moscoso Puello, uno de los principales hospitales 52, clínicos. 53. 56. 56. Dicen que han entregado ya 18, ¿verdad? Dicen las autoridades que han entregado 18. En el segmento anterior me refería a eso, como hablábamos con María Teresa y con Lisania, que en principio eso el gobierno los vendió y muchos nos pusimos contentos en principio. Dice, más de 50 hospitales intervenidos, qué bueno. Pero no se pensó en ese momento que era una tarea titánica y que fue un error intervenir al unísono tantos hospitales porque no se iban a terminar. Yo pienso que es una de las grandes debilidades que tiene el sistema de salud en este momento. Todos estos hospitales intervenidos al mismo tiempo y que no se termina, no se avanza. Yo hoy revisaba una información de una entrevista que le hice al director de la OISOE, que es el que tiene Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que es el que tiene la responsabilidad de la construcción. En enero de este año él me decía, no, este año vamos a entregar X cantidad de hospitales, entre ellos el Luis Eduardo Aybar, que es un hospital de gran demanda en nuestra, pero termina el año y siguen los hospitales. Y el Cabral Ibáez, ya son Jurásico. El Cabral Ibáez, y aquí en aquí en la capital, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, del Francisco Moscoso Puello es una vergüenza. Está intervenido. Eso es una vergüenza, porque el Moscoso Puello está cerrado, pero entonces el Moscoso Puello no interviene en medio de esa situación. Entonces tú vas al Moscoso Puello y tú ves pacientes graves en medio de un montón de arena, de cemento. No, eso es mucho polvo. Inclusive eso está contraindicado. Totalmente. Imagínense una persona con problemas respiratorios. Así es. Y que estén derribando bloques ahí. Bloques y mezclando cemento con arena. Hoy mismo vi yo esa situación en el hospital. Así es. Al lado del área de la emergencia. Y las maternidades por igual. El gobierno tiene, todos los grandes hospitales están intervenidos. Debe tener 8 años el hospital Nelson Astacio, doctor Nelson Astacio, que sería el 4º hospital que completaría la ciudad, de la salud de aquel lado, al lado del Neyaria y todo eso. 8 años a la mitad. Allí hay cantidad de estructuras dañadas, equipos en Caucedo, almacenados, pero igual te puedo decir... si no son bien resguardados, se dañan. No, ya la mitad de esos equipos están dañados. Sí, porque tienen vida útil además. Sí, no pierden la garantía. Si no se usa esa tecnología de punta, se daña. La otra vergüenza es la unidad de quemado del Robert Rick Cabral también. La comenzaron hace 8 años y está ahí. Dicen que hay presupuesto para el 2018. Esperemos, porque como dice Doris, que le ha dicho el director de la OISOE, te dicen una información, esa es otra cosa en el Estado. Te dan la información en enero, no, porque para octubre estaremos resolviendo ese problema, si no es antes. Y tú llegas a mitad de año y está todo sin resolver, y tienes que escribir la historia 2 o 3 veces al año. Hay que reciclar mucho en salud. Bueno, nosotros hemos celebrado el cumpleaños, un robo que hubo en el hospital Cabral Ibáez. Y eso es una cosa increíble, porque eso se descubrió un equipo grandísimo que hay que buscar una grúa para sacarlo y nadie que vio nunca. Nadie vio nada. Entonces ya va para 9 años ya. Sí, ese robo y no se sabe. Ahí molestaron a unas enfermeras, porque se habían llevado una aspirina. Unos medicamentos. Sí, una aspirina, una curita, pero sin embargo eso pasó y nada. Y han pasado directores y ministros y se promete y nada. Lamentablemente, en salud, lamentablemente. ¿Dónde podría estar ese tranque? Porque son cosas que uno dice, a un presidente le deben interesar. Y yo creo que incluso hasta por conveniencia política de que no ocurra eso. Yo creo que le informaron mal al presidente diciendo que se podía acometer esa labor de intervenir 50 y tantos hospitales. Y él pensó que sí, le dijo, denle para adelante. Sí, eso fue una pésima medida, porque tú le vendes al presidente
Sí. Hubo un ministro que hizo eso, le vendió al presidente, todos esos hospitales mal dañados, no sé cuántas cosas. Vamos a impactar así. Vamos a impactar a la gente, tú sabes que se esto. busca política Sí. con todo Pero, eso. quizás fue de la parte de la construcción, más que de la parte de salud, la OISOE, ¿verdad? No de la remodelación, porque La la remodelación en remodelación. ese momento no estaba en manos de la OISOE, estaba No. en manos de Salud Pública, del Exacto. Ministerio. Exacto. Entonces, pero yo creo que todavía mucho más profundo. Yo creo que la salud no tiene dolientes realmente, porque aquí lo que se pone son muchos parches. Un escándalo mediático por tal situación que lo destapamos los periodistas, vamos a resolver ese problemita. Resolvemos Se por va el ahí. minuto. Pero no ha habido un impacto realmente. Fíjate, y la sociedad tampoco le importa mucho, y yo creo que no me equivoco cuando digo eso. Fíjate cómo la sociedad se empoderó de la educación con algunos sectores. En la salud no. Porque cuando la gente se da cuenta que es necesario la salud, cuando se enferma. Cuando se enferma, Sí. es de la única manera. Mientras tanto, yo tengo, en mi libro yo tengo ejemplos de eso, de gente, escribe de tal tema, de temas que se han escrito cantidad de veces en los periódicos. Pero cuando tú tienes un problema, un cáncer, una enfermedad gástrica, entonces tú dices, Ahí es que te das cáspita. cuenta cuán Pero mira, necesaria cosa es. extraña, tú mencionas lo de la educación. La vanguardia en esa lucha le llevó a una clase media que no usa el sistema público de educación, Exacto. que quizás no debería dolerle, le duele quizás porque paga impuestos, ¿verdad? Todos nosotros que somos clase media, quizás media o baja, mandamos a nuestros hijos A colegios, a colegio privado y privados. pagamos. y Exacto. pagamos. Nos dolió el tema porque uno veía gente que no tenía una buena educación. En la salud por igual. O sea, si es la clase media, que es la que lleva la vanguardia en las luchas, Recuérdate, Gustavo, quizá usa sistema privado, pero al mismo tiempo sabe que la mayoría de la gente no cuenta con buenos servicios. pero de salud. recordemos que en la educación, ¿qué era lo que decían los empresarios? O siguen diciendo, que estaba saliendo un pésimo recurso de las universidades, que la base, que había gente escribiendo, como dice un amigo, hablando con faltas ortográficas, y que lo que estaba llegando a las empresas era pésimo, entonces ahí se interviene. Pero en la salud igual, porque un recurso humano que no tenga buena salud es tan improductivo como el que Eso tiene es mala lo que formación. dice. Supuesto, pero eso, Exacto. ahí es que, Pero hay no es que valorado, traer, pero la sociedad. realmente No se materializa, no se vislumbra. la verdad que es presupuesto, que es lo que dice Tati, siempre la salud ha sido La cenicienta. la cenicienta, la parte última de que existe el Estado, y es un grave error. ¿En cuánto Y está es- el presupuesto de y- salud en estos momentos? Y falta de ese empoderamiento, de la persona, que asuman ya que se necesita. Pasa que de se los intervenga. 60.000 Son- millones, ¿no? Sí, pero ahí está el presupuesto Hay de que las, sacar de las aguas. de las las- aguas, las instituciones Sí, porque que siempre hacen un manejan agua. truquito. Exactamente. y mezclan una cosa con y la va otra. todo el dinero que se transfiere para los patronatos, para las ONG, que se va por Parece salud como pública. yo sí. recuerdo Pero siendo además- reportero de economía que en los gobiernos de Balaguer se decía tanto es la partida de presupuesto para el sector agropecuario. Y tú lo oyes bollante. Pero que ahí estaba el INDRE, de que Mezclan que todo en eso. la agricultura como tal era muy poco. Muy recibía. Pero que Con ahí salud entra pública. también la gerencia, Gustavo, y la gerencia de esos recursos y sacar la política de los hospitales y de las instituciones de salud. O hacer Que buena hasta que política. no se logre eso, No, tal vez hacer buena política, sí. política. porque- buena política, pero y lo que yo te digo es, si tú metes a una nómina de un hospital, Ah, bueno, el clientelismo. clientelismo. Esa es una Exacto, desgracia ese es nacional. el punto de que te digo, o sea, si tú introduces una gran cantidad de personal que no está haciendo nada, que no se requiere simplemente porque son del partido o porque son amigos de alguien que es cercano a mí, entonces nunca se va a terminar eso y los Porque, pocos recursos se van otra a vez hablando y comparando con la educación, el tema salud, los medios inclusive le dan mucho más espacio que a la Sí, propia educación. Totalmente Sí, es así, totalmente es Lamentablemente en muchos casos es cuando hay cosas negativas. así. Lamentablemente, porque es que la mayoría de las cosas que ocurren son esas Son las que negativas llaman en la atención, salud. son las negativas Es la verdad, en salud, o sea, tú no tienes un lamentablemente. sistema regulado totalmente, tú no tienes, ahora es que habría que ver si eso fue positivo o no, pero bueno, que haya un Servicio Nacional de Salud y que haya un ministerio. Hay que ver ese ensayo, qué tal es lo que ha resultado. Bueno, pero hay la ley, o sea, La ley entonces ordena debe eso. adecuarse bien, porque si la ley dice que eso, Es que ¿verdad? las leyes están, lo que pasa es que las leyes están y establecen cosas de años, por ejemplo la red pública de salud que existía de hace años, nunca se aplicaba, la descentralización del presupuesto, hace poco que fue que empezó a aplicarse, o sea, La red ha comenzado muy tímida. O sea, yo sé que hay un pequeño hospital en algún sector que ya es un hospital de atención primaria. Y hay médicos que creen eso, que están echando la No, batalla, tú- pero es que es con terminan- las manos trabajando lo también. terminan, Gustavo, ese hospital, por ejemplo, de primer nivel, que manda la red a que se construya, a que exista, pero lo dejan ahí paralizado, o sea, no lo abren, o sea, porque Y si lo abren, Dori, entonces no tiene capacidad Es lo que resolutiva. yo te digo, yo Exacto. sé de un amigo mío muy contento porque él cree en eso y es especialista y está en un hospital de atención primaria y el pobre está llorando porque es que, Así es. ok, Así es. tú eres director de esto, pero
Comenzando quieres- porque el vehículo que le asignan al hospital es una cosa que se queda cada media esquina. Sin Recuerda que aquí- recursos. Pero eso es ambulancia, transporte y todo. Sí, es así. Entonces eso hace que la gente no tenga confianza y no acuda a ese centro de atención Por ejemplo, primaria. una de las grandes falencias de este sistema, el que aquí hay una ley que habla de que la seguridad social debió comenzar con el primer nivel de atención. Es decir, Y empezó por arriba. por arriba, por los Claro, bancos. por acuerdos. Por porque acuerdos todo se bancarios. maneja así aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso Por es. eso nuestro La sector no salud, avanza. Doris, tiene además demasiados intereses. Yo no sé si haya tanto en educación como hay en Es que es salud. un- disperso. También hay. Pero Ay, una pero dispersión. como que aquí Mira se que, han por dado ejemplo, cuenta que es al un negocio. el expresidente de Uruguay, Mujica, y eso que Uruguay nos lleva a la milla a nosotros, en No. desarrollo humano, Sí, organización. Sí. Es un país de los que tiene mayor equidad. Él comenzó un proyecto piloto con una tablet que se encargó todo eso, creo que fue a Taiwán, porque para que hubiera suplidor y que repararan todo. Que en lugar de un muchacho ponerle una mochila con muchísimas cosas atrás que le va de A Ajá, dañar la sí. espalda, sí. en esa tablet por nivel tenían todos los libros disponibles, internet gratis, pero hubo lo que se ganaban los cuatro con los libros que casi faltó que dieran golpe de estado, porque no es fácil. Entonces aquí, Sin intereses. aquí se cede mucho cuando hay esas presiones de Con parte esos de esos sectores. sectores y por eso no avanzamos. Yo no sé si aquí ceden o casi negocian. Vamos a ponerlo por el lado bueno, que ceden. Para no meterle en lío. a Para no ustedes, meterle eso lío. es lo que yo- Bueno, pero yo sí veo cosas positivas, que ahora los medios están dedicando más espacio. Sí. Y ustedes dos son un ejemplo, y las otras dos colegas, Lisania y María Teresa, que María además de las Teresa. cosas noticiosas, que a veces son negativas, o en muchos casos negativas, que a veces aquí hay muchos especialistas ya, Muchos. en las áreas más diversas. Así es. Y veo que ustedes los entrevistan y orientan y educan mucho a la gente. Yo creo que ese aspecto es positivo. Y tenemos muchachos y muchachas que ya se están graduando dentro y fuera del país en especialidades que hasta el momento no se conocían. Los recursos humanos estamos bien preparados, o sea, el país Yo creo cuenta que nosotros con podemos, buenos si recursos tuviéramos humanos. una mayor planificación, competir con cualquier país. Así es. De hecho, aquí se hace buena medicina. Sí, sí. ¿Dónde está el tema? Cuando le llega a los pobres el turno. Porque la clase media tiene Lo acceso que a servicios falta es buenos. que llegue a todos los Que sectores. llegue a todos. Así o Porque es sea, buena, de que es buena. Hay Y hospitales buena buenos. tecnología, Y el país buena tiene tecnología. recursos Sí. humanos y buena tecnología en materia de Porque salud. hombres y muy mujeres de aquí, avanzado. muchos han estado en los mejores hospitales estadounidenses y llegan a ser jefes ahí. Pero nosotros y no tenemos... no es porque lo quieren mucho. No, porque- no, Pero pero nosotros son tenemos buenos. amigos en común, Así por es. ejemplo, el doctor Sí. Herrera. Vino 25 años de dirigir, de ser uno de los mejores especialistas en Chicago y está aquí. Sí. Así tenemos también, qué sé yo, innumerables médicos. Muchos muy buenos, sí. Pero es también- acercar esa tecnología a la población, al que la necesita, al que realmente la necesita pueda tenerlo. Lamentablemente, aquí cuando una persona se enferma, pues si es pobre todavía tiene que valerse de ir a un medio de comunicación, de pedir Es una favores para poder tragedia, una acceder. desgracia. Así es. Bueno, muchísimas gracias, mi queridas colegas y amiga Altagracia Ortiz del periódico Hoy y Doris Pantaleón del Listín Diario también. A las dos colegas que les antecedieron, a María Teresa Morel del Caribe y a Lisania Batista de Diario Libre. La salud siempre es un tema importante y hay que Así conversar mucho sobre ello. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.